Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Es un hecho, los viajeros que lleguen a Estados Unidos deben tener la prueba del coronavirus. Hablamos con algunos de ellos. Congreso estadounidense confirma a Anthony Blinken como secretario de Estado. Además, gobierno Biden encara la inequidad racial mediante nuevos decretos. Y 33 menores que habían desaparecido fueron rescatados en Estados Unidos. Desde Washington inicia El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Bienvenidos. Desde hoy los viajeros tendrán que presentar pruebas negativas recientes de coronavirus para poder abordar vuelos con destino a Estados Unidos. Esto es parte de un conjunto de medidas que busca reducir la posibilidad de contagio de COVID-19. Celia Mendoza está en vivo con nosotros y nos tiene más detalles desde el Aeropuerto Internacional de Newark. Adelante, Celia. Así es, Yasmín, desde ya las personas que entren a los Estados Unidos tendrán que mostrar desde el momento de abordaje una prueba negativa del coronavirus. Esto hasta la fecha se venía haciendo con unas diferentes excepciones, algo que las aerolíneas esperaban que se extendiera. Sin embargo, el incremento en el número de casos a nivel mundial y en los Estados Unidos ha llevado a la administración Biden a que cambien estas reglas. Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo. Viajo a Managua, Nicaragua. La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación. La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar. El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades. En nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho, mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con las pruebas del coronavirus. En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país. Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro. Explicó Jennifer Pérez, quien agregó. Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no. De tener problemas para poder hacerse la prueba, los Centros para el Control de Enfermedades le pide a los viajeros que contacten a su aerolínea y eventualmente que traten de buscar un camino distinto, inclusive pasando por países donde la prueba sea más accesible. Celia, gracias. Y justamente por la entrada en vigencia de esas medidas nos vamos a Guatemala, porque en ese país nuestra compañera Eugenia Sagastume conversó con varios viajeros que se dirigían a Estados Unidos y allí pudo constatar cómo se implementan las nuevas disposiciones del gobierno del presidente Joe Biden. A partir de este 26 de enero, todas las personas que quieran ingresar en avión hacia Estados Unidos deben presentar su prueba negativa de COVID-19 realizada en los 3 días previos al viaje, o bien presentar su documentación de haberse recuperado del nuevo coronavirus. Una medida anunciada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, y ratificada por el recién juramentado presidente Joe Biden a través del decreto sobre seguridad para viajeros domésticos e internacionales. Además, los viajeros deberán llenar y firmar una declaración jurada para confirmar que la información presentada es verdadera. Los encargados de verificar el cumplimiento de estos requisitos son las líneas aéreas. Tiene la obligatoriedad de pedir estos requisitos al momento de que el pasajero se presenta al counter a chequear con destino a Estados Unidos. Es una buena forma para evitar que la pandemia se siga expandiendo, ¿verdad?, a otros países, y a partir de hoy pues ya los que viajamos tenemos ya la prueba del COVID para poder viajar, si no, no podemos viajar.
La disposición también indica que los viajeros deben permanecer confinados por los siguientes 7 días después de ingresar a territorio estadounidense, aunque su prueba haya dado un resultado negativo. Las medidas aplican a todos los pasajeros a partir de los 2 años de edad, incluso los ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. A toda marcha trabaja el Senado de Estados Unidos para confirmar al gabinete del presidente Joe Biden. Esto mientras el juicio político a Donald Trump se formalizó con la entrega al Senado del único cargo del que se le acusa al exmandatario. En medio de todo esto, este martes ocurrió algo fundamental para el éxito de la agenda de Joe Biden. Hacemos contacto a esta hora con Jacopo Luzzi para pedirle todos los detalles. Jacopo. El líder republicano Mitch McConnell abandonó su exigencia de que los demócratas preservaran el filibusterismo, esta acción política de obstrucción donde se requieren 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley. Y los demócratas tienen solo 50 ahora, entonces no podrían. Pero eso es una buena noticia, Yasmín, porque ahora los demócratas y Biden podrán aprobar proyectos de leyes sin problemas e ir adelante. Pero claro, esa es una situación temporal, según los expertos. Pero por ahora, los republicanos están de acuerdo en compartir el poder con los demócratas sin que ellos utilicen medidas extremas como el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. En todo esto, Yasmín, sigue tomando forma cada día más el gabinete presidencial de Joe Biden. Siguen en el Congreso las confirmaciones del gabinete del mandatario Joe Biden. Fue el momento de Janet Yellen como la primera secretaria del Tesoro en la historia de Estados Unidos, mientras continúan las audiencias como la de la secretaria de Comercio de Gina Raimondo. Entre tanto, la confirmación de Anthony Blinken como secretario de Estado, papel crucial para cualquier nueva administración, fue aprobada con una votación en el Pleno del Senado. La experiencia y los conocimientos del señor Blinken son necesarios para comenzar a reparar los daños y reconstruir el Departamento de Estado. También la nominación de Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional fue aprobada en la comisión y espera ahora la votación en el Pleno. Entre tanto, con una ceremonia en la noche del martes, la Cámara de Representantes formalmente entregó al Senado el artículo de acusación contra el expresidente Donald Trump, lo que lo llevará desde el 9 de febrero a su segundo juicio político por su papel en el asedio al Capitolio del 6 de enero y sus tentativas para obstruir la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Donald John Trump, con tal conducta, ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo, y ha actuado de una manera manifiestamente incompatible con el autogobierno y el Estado de Derecho. Los senadores prestaron juramento como miembros del jurado y Trump ha recibido la citación oficial de este proceso político. Un puñado de senadores republicanos, incluido el líder Mitch McConnell, han ya dejado en claro que podrían votar para condenar a Donald Trump. Sin embargo, sigue siendo muy improbable que 17 senadores republicanos necesarios para condenar a Donald Trump puedan votar. Te agradecemos, Jacopo, por el reporte. Bien, y el presidente Joe Biden encaró los retos que por años ha enfrentado Estados Unidos en cuanto a inequidad racial. Las nuevas acciones, esta vez enfocadas en la economía y el sistema judicial, se unen a una larga lista de más de 2 docenas de decretos firmados por el mandatario a 6 días de su toma de posesión. Nuestro corresponsal Jorge Agobián siguió los anuncios en la Casa Blanca. Jorge, ¿hay algún impacto en los latinos? ¿Qué tal, Yasmín? El presidente Joe Biden dijo hoy que la equidad racial formará parte de un pilar en las políticas de su administración. Los latinos fueron mencionados el día de hoy como una de las comunidades más vulnerables en Estados Unidos, tanto en el tema económico como acceso a los empleos y también el acceso a la salud. Sin embargo, también en medio de la pandemia de coronavirus. Susan Rice, quien es la asesora de política interior de la Casa Blanca, esbozó más sobre esto. Eso fue lo que dijo.
Esta desigualdad de larga data se ve agravada por la crisis convergente que enfrentamos como nación. Los estadounidenses de color se están infectando y muriendo por COVID-19 en tasas más altas. 1 de cada 10 estadounidenses negros y 1 de cada 11 trabajadores latinos están actualmente desempleados. Las familias negras e hispanas con niños tienen el doble de probabilidades de experimentar inseguridad alimentaria durante la pandemia que las familias blancas. Si cerramos las brechas raciales en ingresos y oportunidades, podríamos agregar $5 billones a la economía estadounidense durante los próximos 5 años. Y más allá de la firma de estos 4 decretos el día de hoy por parte del presidente Joe Biden, ocurrieron otras cosas en la Casa Blanca. Por una parte, en una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca también habló sobre el tema de Venezuela. Dijo que el enfoque de esta administración es que se realicen elecciones libres y justas en ese país. Dijo que Washington perseguirá a quienes cometan corrupción y también violación de derechos humanos. Pero por otro lado también se dio a conocer que el presidente Biden tuvo su primera conversación telefónica con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el día de hoy. Biden no dijo mucho sobre esta conversación, solo dijo que Putin había deseado lo mejor para Estados Unidos en esta nueva administración. Sin embargo, la secretaria de prensa sí esbozó mucho más sobre el contenido de esta llamada. Entre eso, el apoyo de Estados Unidos a la soberanía ucraniana frente a lo que consideran es la agresión rusa. De esto también habló el presidente Biden. Escuchemos. Y también para plantear cuestiones de preocupación, incluida la intrusión de SolarWinds, informes de que Rusia otorga recompensas a los soldados de Estados Unidos en Afganistán, interferencia en las elecciones de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato de las fuerzas de seguridad rusas a manifestantes pacíficos. Y en el medio de todo esto, también las políticas que ha implementado Biden con estos decretos firmados en los últimos días comenzaron a tener sus primeros obstáculos. El día de hoy, un juez federal de Texas revirtió la prohibición de deportación de inmigrantes de Estados Unidos durante 100 días, como lo había planteado Biden el primer día de gobierno en un decreto. El fiscal o el juez federal dijo que esto se debe a que no hay una justificación completa para que esto ocurra. Yasmín. Era Jorge Agobián desde Washington. Gracias, Jorge, por el reporte. $42,000 personas han muerto en Estados Unidos a causa del coronavirus, por lo que la administración Biden continúa su plan de llegar a suministrar 1,5 millones de vacunas diarias en todo el país. Laura Sepúlveda desde Nueva York está con nosotros. Laura, ¿cuál es el panorama de Estados Unidos en cuanto a contagios e inmunizaciones actualmente? La curva de contagios se ha reducido notablemente si lo comparamos cuando llegamos al pico, pero no quiere decir que estemos en una buena condición. A esto se suman los retos en materia de vacunas. En algunos condados, como en el estado de la Florida, las personas deben acceder a un portal en el que normalmente se venden boletos para acceder a conciertos y allí es donde deben buscar su cita para autoinmunizarse. Por supuesto, los sitios colapsan. Esta fue la nota que preparamos. Durante el pico de contagios, 250,000 nuevos casos eran registrados a diario y aunque ahora son alrededor de 170,000, preocupa el hallazgo de nuevas cepas en el país. Minnesota confirmó el primer caso de la variante inicialmente hallada en Brasil, después de que científicos de la Universidad de Ohio aseguraran haber encontrado 2 nuevas mutaciones, al parecer originadas en Estados Unidos. La vacunación con la vacuna de Moderna contra el COVID-19 produce títulos neutralizantes contra todas las cepas emergentes probadas, incluidas B117 y B1351. Así asegura Moderna, empresa que trabaja en la creación de dosis de refuerzo para atacar la nueva cepa y que se comprometió con la entrega de 100 millones de dosis al gobierno federal para marzo. Mientras tanto, pese a que funcionarios de la Unión Europea buscan incrementar los requisitos de exportación para la vacuna Pfizer, el presidente Biden mantiene ambiciosas metas de inmunización. Prometo que obtendremos al menos 100 millones de vacunas. Eso no es personas, porque a veces se necesita más de una inyección de la vacuna. Creo que podemos llegar a 150,000, 1,5 millones al día, en lugar de 1 millón al día. Pero tenemos que cumplir esa meta de 1 millón al día. Cerca de 306 millones de personas están aún a la espera de la vacuna en el país. California, uno de los estados más golpeados, comienza a relajar medidas con la apertura de restaurantes en exteriores y otro tipo de servicios, a la expectativa de una mejora económica que no empeore las condiciones y aumente los nuevos casos que hasta ahora, a diario, suman más de 22,000 en ese estado.
Y el presidente Biden precisamente en las últimas horas ha dado a conocer que está buscando la estrategia para poder comprar 200 millones de vacunas más que puedan ser precisamente administradas a nivel nacional. Esto, por supuesto, refiriéndose nuevamente a las dosis más que a la inmunización completa. Gracias, Laura, por la información. Y ahora pasamos a información de Colombia, porque justamente hay una nueva víctima del coronavirus y esta vez tocó al gabinete presidencial. En la mañana de este martes se confirmó la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Trujillo fue hospitalizado el pasado 11 de enero en la ciudad de Barranquilla y luego trasladado a Bogotá, donde murió. El ministro de 69 años fue figura clave en el gobierno del presidente Iván Duque. Tuvo una larga trayectoria política, desempeñándose como diplomático en varias ocasiones, ministro, congresista, alcalde y gobernador del departamento del Cauca, región donde nació. En otras noticias, expertos en Estados Unidos debatieron sobre el futuro que podría esperar a la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión en los países latinoamericanos tras la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Alonso Castillo nos tiene sus proyecciones. Fortalecer la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la relación con América Latina son prioridades de la administración Biden, ha señalado Anthony Blinken, quien de ser confirmado fungiría como secretario de Estado, dijo el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. América Latina está muy presente en la agenda de política exterior, pero van a ser los temas económicos y de sanidad los cuales van a ocupar al presidente durante los primeros meses. Los gobiernos en América Latina deben aprovechar la oportunidad para ser polos de atracción de inversiones y de diálogos relacionados con el progreso del hemisferio, según la periodista Gabriela Frías. La Casa Blanca de Joe Biden nos puede prestar justamente esa fuerza y ser parte del liderazgo en esta conversación que quedó pues detenida y hasta denostada la relación con todo nuestro continente durante 4 años. Derechos humanos y de libertad de expresión, prometió el presidente Biden en campaña, serán prioridades de su política exterior. Así lo indicó Carlos Hugo Jornet. Se va a normalizar la relación del presidente y de sus funcionarios con periodistas y medios, sobre todo que llegó a su fin la descalificación permanente hacia la prensa que tuvo el presidente Trump. Los expertos concordaron en que si la administración Biden-Harris no logra una cohesión interna, será muy difícil impulsar acciones y cambios en el exterior. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. $33 niños fueron rescatados en Estados Unidos tras un enorme operativo desplegado por el FBI junto a más de 2 docenas de agencias federales y organizaciones no gubernamentales. Verónica Villafañe nos informa que los menores habían sido reportados como desaparecidos y, según las autoridades, estaban siendo explotados. 33 menores de edad que habían desaparecido o huido de sus hogares fueron rescatados durante la operación Lost Angels o Ángeles Perdidos. Un operativo que se hizo en conjunto con las agencias policiales aquí en Los Ángeles para tratar de rescatar al mayor número de personas que fueron identificados a alto riesgo o que estaban siendo sexualmente explotadas en las calles de Los Ángeles. El rescate realizado por el FBI, alguaciles y policía de Los Ángeles junto a múltiples otras agencias tomó varios días. Entre los 33 se confirmó que 8 niños estaban siendo explotados sexualmente. La mayoría de ellos que estaban siendo explotados sexualmente variaban de edad entre los 13 a los 17 años. A diferencia de otros operativos de trata de personas y explotación sexual de niños, cuyo objetivo es atrapar y procesar a traficantes a nivel nacional, esta iniciativa fue parte de un esfuerzo colaborativo para ayudar a identificar, localizar y recuperar a menores desaparecidos en el área de Los Ángeles. Se trata de rescatarlos de las calles para que no sean explotados, para regresarlos a sus familias y tratar de identificar los mejores métodos de que ellos ya no vuelvan a caer a este rumbo otra vez. Según el agente especial Luna del FBI, las víctimas reciben información y asistencia de organizaciones sociales si es que huyeron de hogares con familiares abusivos. Según el FBI, ha habido un aumento significativo en delitos relacionados con la trata de personas. Desde noviembre del año pasado, el FBI tiene más de 1.800 investigaciones pendientes en este ámbito, incluyendo casos de menores explotados a través del tráfico sexual comercial. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Mientras tanto, estudiantes de la prestigiosa Universidad de Columbia en Estados Unidos están exigiendo que les den un auxilio financiero para sus matrículas. José Pernalete nos informa que unos 31,000 estudiantes pagan anualmente alrededor de $60,000 y como la pandemia ha afectado a muchos de ellos, recurren a la huelga para obtener una solución. Un grupo fuera de la biblioteca de la Universidad de Columbia exige un alivio de la matrícula durante la pandemia del coronavirus. La asociación de esta casa de estudios, considerada parte de la Ivy League, un prestigioso conjunto de universidades privadas, cuenta con más de 31,000 estudiantes con matrículas de alrededor de $60,000 al año en Nueva York. Aunque sabiendo que estamos obteniendo un producto muy diferente al que acordamos al principio de asistir a Columbia, todavía se nos pide que paguemos el mismo precio. Los organizadores reunieron más de 4,000 firmas con una lista de demandas para la universidad, incluida una reducción del 10% en el costo de asistencia durante el semestre de primavera. Miles de estudiantes se han comprometido a retener sus pagos de matrícula, pero el alto costo de la educación universitaria no es nada nuevo. Este tema de la educación asequible es mucho más grande que el de Columbia y hay estudiantes en todas partes que luchan con estas mismas preguntas sobre cómo pagar la universidad cuando el costo sigue aumentando cada año de pandemia. La deuda estudiantil es la segunda forma más alta de obligación financiera en Estados Unidos. Se estima que el 70% de los estudiantes de este país solicitan préstamos escolares para pagar la educación superior y un deudor promedio debe más de $36,000 por sus préstamos federales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Exacerbar la desigualdad en el mundo ha sido una de las principales secuelas de la pandemia del COVID-19. Así lo revela un nuevo informe. Néstor Aguilera nos trae los detalles. Las 1,000 mayores fortunas del mundo tan solo han tardado 9 meses en recuperar su nivel de riqueza previo a la pandemia por el COVID-19, mientras que para las personas de mayor situación de pobreza del mundo, esta recuperación podría prolongarse 14 veces más a lo largo de más de una década. Esta afirmación se desprende del informe El virus de la desigualdad, publicado por la organización Oxfam Internacional. Posiblemente ha sido el año más difícil que recordamos en muchos sentidos, ¿no? Hayamos tenido un sistema económico que ha permitido que haya muchos más ricos que antes y que los ricos hayan podido hacer mucho más dinero del que tenían antes. Para el director de la Organización para América Latina y el Caribe, Asier Hernando, la llegada del coronavirus puso a América Latina frente al espejo. 2/3 partes de los latinoamericanos llegaron a la pandemia sin tener un acceso a la salud. El docente e investigador Fander Falconi coincidió y recordó que la región es una de las más inequitativas del planeta. América Latina, en esta polaridad social, evidentemente sale debilitada de la pandemia del coronavirus. El documento también señala que la fortuna acumulada por los 10,000 millonarios más ricos del mundo desde el inicio de la crisis es más que suficiente para evitar que ninguna persona del mundo se vea sumida en la pobreza a causa del virus, así como para financiar la vacunación contra la COVID-19 de toda la población mundial. Para Oxfam Internacional, esta crisis deja 3 aprendizajes clave. Se debe asegurar que quienes más estudian y trabajan puedan salir adelante. Es necesario invertir en salud pública y se debe priorizar el bien común. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Champ y Mayer, los perros de la familia Biden, están haciendo historia en su llegada a la Casa Blanca. Mayer, un pastor alemán, es el primer perro rescatado que vive en la residencia presidencial. Los Biden lo adoptaron en el 2018, mientras Champ ya era parte de la familia. Allí tienen las imágenes. Con esto nos despedimos. Mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.